un enfoque en cosmovisiones y religiones del mundo. Enseña materias de apologética, creacionismo y la sexualidad bíblica versus LGTBIQ, ideología de género y el movimiento cristiano gay. Se dedica a ayudar a los cristianos a defender su fe y proclamar el evangelio de Jesucristo de manera efectiva. Desde los Estados Unidos, una fe fuera de este mundo. Para Iglesia Juvenil presentamos a Joe Owen. Que Dios le bendiga. Bienvenido. Pues, qué bueno ver a ustedes hoy, qué privilegio. Esta mañana recibí un correo de la Estación Espacial Internacional. El astronauta Barry Wilmore me pidió que les mandara todos saludos y que él lamentablemente está varado en el espacio en el momento, no podía estar aquí, pero pues con eso, con más razón, esto se debe repetir para que él esté el próximo año. Yo pido al Señor, amén. Pues mis hermanos, les dije, antes que venga lo que todos esperaban hoy, si me permiten un poco de tiempo con ustedes para hablar sobre el origen de las especies y sobre el origen de las razas humanas, las distintas razas humanas. Y si me pueden hacer el favor de proyectar, estuviera muy a eso. Mira, hablando de orígenes, hay dos puntos de partida que todos tenemos: la palabra del hombre o de Dios. Y cuando entramos en el mundo de la ciencia, muchos dicen al cristiano, tienes que poner nuestros lentes, usar nuestras suposiciones sobre la palabra del hombre. Pero no es cierto. Todos debemos, lo que sé que estamos estudiando, mantener nuestro compromiso con la autoridad de la palabra de Dios. Y entonces, hablando de la vida biológica, debemos verlo desde una perspectiva bíblica también, aún estudiando la ciencia. Pero el mundo, cuando ven la vida, ellos tienen una perspectiva naturalista, que tú y yo estamos aquí por accidentes, que no hay un creador. Por eso finalmente creen que evolucionamos para llegar aquí, debido a un libro que se escribió Charles Darwin hace más de casi 140 años o más, 150 años, sobre el origen de las especies, porque fue a las Islas Galápagos fuera de Ecuador y vio unos pinzones con picos de distintos tamaños. Y él asumió entonces toda la vida de todo animal, de toda planta, es como un árbol, con un tronco en común. No hay un Dios que creó a las aves y luego creó a los animales marinos, creó a los animales terrestres y luego creó al humano. Dice no, que los animales terrestres, aves, reptiles, el insecto, el gusano, el mango, la banana, la manzana, todos tenemos antepasados en común. Así que si te crees vegano, pues no puedes comer nada, hasta el apio es tu primo. Según esto, todos estamos emparentados en su figura, que simplemente somos animales. Ahora, Darwin nunca intentó explicar el origen de la vida. Hasta la fecha no hay explicación entre los evolucionistas. Como dice Daniel Bennett, evolucionista y filósofo de la ciencia, Darwin ni siquiera pretende ofrecer una explicación del origen de las primeras especies o de la vida misma. Comienza en la mitad de la historia, suponiendo que ya existen muchas especies distintas con talentos distintos, y afirma que a partir de ese punto intermedio, el proceso que ha descrito inevitablemente afinará y diversificará los talentos de las especies ya existentes. Así que Darwin y los evolucionistas hoy no han respondido al origen de la vida, no pueden. Solo ellos llegan hasta aquí y tratan de explicar lo que pasa en medio camino. Entonces, cuando ellos ven, por ejemplo, la variabilidad en los animales que todos vemos, lo interpretan en su marco de, mira, hubo un Big Bang hace 14,000 millones de años, singularidad cuántica, toda la masa del universo entró en la existencia de la nada y luego empezó a expandir y procesos aleatorios a través de billones de años y finalmente llega la vida aquí por accidente. Pero ¿cuál es la evidencia que usan para eso? Que tú y yo somos emparentados con la ballena, con el ratón, con el simio. Darwin propuso lo que se llaman vestigiales. ¿Quién ha escuchado este término, vestigiales? ¿Alguien?
Él propuso en 1871 que hay 86 vestigiales. Esos son restos del pasado evolutivo que ya no tienen función. Y luego otro autor vino después y escribió un libro donde anota 180. Hay 180 órganos y huesos en la naturaleza que ya no tienen función, que son de nuestro antepasado simiesco y de otros animales que evolucionaron. Les voy a dar algunos ejemplos. Los evolucionistas creen que la ballena es bipolar. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Creen que la ballena evolucionó en el agua como un pez y luego salió a la tierra y se convierte en como un tipo zarigüeya grande y vive como mamífero por millones de años, pero luego como bipolar dijo, ya no me gusta el planeta Tierra, quiero volver al agua, y vuelve al agua y evoluciona para convertirse en ballena. Esa es la historia que han escrito. Y ellos dicen, pero tenemos evidencia de eso. Mira la ballena, tiene un cuarto trasero, así. Esta cosa no tiene ninguna función, solamente está así en cada lado. La ballena, porque antes esos eran patas grandes que usaba para caminar sobre la tierra. Ya está en el agua, millones de años pasan y se están cogiendo. Es un vestigial, es lo que queda de patas cuando vivía en la tierra. También ustedes han oído que la única función del apéndice humano es para hacer ricos a los cirujanos, porque aparte de eso debe ser un resto, un vestigio de nuestro pasado evolutivo. Y también el cóccix. Cóccix literalmente quiere decir hueso de cola. En la parte inferior de nuestra columna vertebral está el cóccix. Y dicen, esto antes fue, esa cosita curvada fue tu cola, que tú y yo antes columpiábamos en los árboles. Hoy cuando me ven a mí, pobre de ese árbol, ¿no? Espero que fue hecho de acero ese árbol. Y noten que no les estoy dando las respuestas, eso es al final. Pero uno muy común son las muelas de juicio. Dice la gente, ya tenemos problemas con muelas de juicio porque estamos evolucionando, ya no tienen función, por eso los sacan. Pero otra evidencia, entonces eso se llaman ¿qué? Vestigiales. En la evidencia de la evolución que usan. Otra evidencia, escúchenme, se llama homología. Ahora, no es algo homosexual, homología. Homo quiere decir igual, mismo. Homología dicen que hay diseño en común entre las criaturas y eso comprueba que tenemos un antepasado común. Ahora, mira, ustedes ven el brazo del humano a su izquierda. Vamos a ver el patrón. Un hueso, dos huesos, conjunto de huesos y luego dígitos. Y ustedes ven ese mismo patrón en el perro, un hueso, dos huesos, conjunto de huesos, dígitos, en el ave, uno, dos, conjunto, dígitos, y en la ballena, uno. Entonces, el ave, ballena, el perro y el humano tenemos el mismo patrón en nuestros huesos, por eso debemos tener un antepasado en común. El perro y yo somos primos, finalmente. Y otro que enseñan mucho en los colegios o enseñaban, se llama recapitulación embrionaria. Es la idea de que el humano, el cerdo, el polluelo, salamandra, en las etapas embrionarias, cuando se está formando en el vientre o en el huevito, que en sus primeras fases somos como un pez. ¿Alguien ha escuchado eso? Eso se llama recapitulación embrionaria. Que tú y yo, el pez y el cerdo y salamandra, empezamos iguales y luego nuestras diferencias solo se desarrollan después. Eso fue citado por Ernst Haeckel, un ateo que se burlaba de los cristianos. Entonces, cuando ven a los humanos, finalmente dicen que tú y yo pertenecemos a distintas razas humanas que se están evolucionando. Estos de Time Life Books, 1966, dicen, si quieres saber de dónde vienes, elige la figura que se parece a ti cuando ves el espejo. Si eres mujer, la figura que parece a tu papá. ¿Cuál se parece más a tu papi?
Ahora, si quieres saber cómo se veía tu tatarabuelo, solo sigues la línea. Y llegas a venir en una familia de unos seres simiescos. Y en los libros de la biología enseñaron el siglo pasado que todos pertenecemos a 4 a 5 razas. Hay caucasoides, hay mongoloides, hay negroides, hay australoides. Y es como se nos trataron como si fuésemos animales. En el año 1859, Darwin escribió: en el futuro lejano se aclarará el origen del hombre y su historia. Y él mismo cumplió su propia profecía. Según él, en 1871, él escribió El origen del hombre, en el cual él postula que evolucionamos de seres simiescos y se formaron estas razas. Y eso produjo una explosión de racismo. De hecho, el evolucionista de Harvard, Stephen Jay Gould, dijo: los argumentos biológicos para el racismo pueden haber sido comunes antes de 1859, el libro de Darwin, pero crecieron en órdenes de magnitud a raíz de la aceptación de la teoría de la evolución. La teoría de la evolución causó una explosión en racismo en el mundo occidental. Por ejemplo, en 1906, Ota Benga, pigmeo africano, fue llevado a Nueva York. Él fue puesto en una jaula en el zoológico de Bronx en Nueva York con un chimpancé por años. Y allí pasaba la gente: mira, es el pariente del simio, es el pariente del simio. Cuando lo tuvieron allí, unas tribus en África mató a toda su familia. Y cuando finalmente, por la exigencia de pastores afroamericanos de los Estados Unidos, lo dejaron salir, y él tomó una pistola y se disparó en la cabeza. Y ahí está su placa hasta el día de hoy: soy hombre, soy hombre. También un libro de biología cívica para niños, un libro de texto en el colegio en los Estados Unidos. Este libro, una biología cívica, enseñaba esto: existen en la tierra 5 razas. La mejor clase de todas es la raza blanca, representada por los habitantes blancos civilizados de Europa y los Estados Unidos. Fíjense en estos 1900 más o menos 22. Imagínense 2 niños en el colegio, y a un niño es de tonalidad más oscura y una tonalidad más clara, y te ponen a leer eso en tu colegio. ¿No creen que eso va a provocar racismo? Un sentido de superioridad por uno y un sentido de inferioridad para el otro. Pero ahora veamos la ciencia desde la perspectiva bíblica. Algunos dicen: pero ¿cómo? La Biblia no tiene que ver con la ciencia. Pero ¿por qué dice esto de Salomón en la Biblia? Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia más grandes, y anchura de corazón como la arena que está en la orilla del mar. También, mira lo que dice: disertó Salomón sobre árboles. También disertó sobre animales, sobre aves, sobre reptiles y peces. Hay científicos en la Biblia estudiando la creación de Dios. Y mira, ahora lo que sabemos de la célula: vemos una sola célula. ¿Qué decía Charles Darwin sobre la célula? Pues ellos no tenían microscopios atómicos como hoy tenemos. Y él dijo: la forma más simple de vida orgánica no es, como se dice comúnmente, una célula, sino un bulto microscópico de sustancia gelatinosa o protoplasma que ha sido llamado sarcode. ¿Qué está diciendo? Dentro de la célula hay una gelatina, y esa es la unidad más simple de la vida. Él no tuvo idea de lo que hay en la célula. Hoy sabemos en la célula, mirando nuestros nuevos microscopios. Les voy a mostrar la complejidad de una célula, porque todo está compuesto de células. Tú estás compuesto de células. En una sola célula microscópica les voy a mostrar solamente las vías metabólicas de una sola célula. Y mira, ustedes díganme a mí: ¿esto es gelatina? ¿Esto es accidente?
Esto tiene mejor infraestructura de la ciudad de Panamá. Está todo eso en una sola célula en tu cuerpo. Dios diseñó todo esto y solamente son las vías metabólicas. Pero la célula tiene algo mucho más complejo que esto. De hecho, la célula tiene ADN en su mitocondria y en su núcleo. El ADN en el núcleo es como un manual de instrucciones que tiene más información que más casi toda una biblioteca de libros. Toda la información está en una sola célula tuya. Y esta información es como manual de instrucciones. Se usa manual de instrucciones en una fábrica de automóviles y hay muchos robots con su hardware, software que trabajan así de una manera muy precisa, como pueden ver aquí. Y en esas maneras precisas trabajan y finalmente ¡pum!, sale un automóvil. Eso es un proceso bastante complejo, ¿verdad? Y preciso. Pero ustedes saben que la célula es mucho más complejo que toda una fábrica de automóviles. Una sola célula humana. El ADN hace casi una copia de sí mismo que se llama ARN, y ese ARN sale por un orificio allí que tiene su tamaño y lleva los 3,000 millones de letras, y luego hay un mecanismo que se va a aferrar a este hilo de información y sabe dónde empezar a aferrar y leer, y ahora va a parar, ya está leyendo un manual de instrucciones y está leyendo 3 letras a la vez, recibiendo instrucciones. Y en esas instrucciones le está diciendo: toma este tipo de aminoácido y pégalo a esta clase de aminoácido, y ahora aquí, y está poniendo todos en un cierto orden para que se forma una estructura tridimensional que se llama proteínas. Así que toda información está ahí diciendo: haz el ojo así, hazle la ceja así, ahora haz una nariz así. Toda esa información en una sola célula. Y luego la comparación con un automóvil no es justo, porque yo nunca, manejando aquí en Panamá, he visto un carro en medio carretera dar a luz a otro carro, que le abre la cajuela y sale un carrito. No fuera bueno, porque mira, si fuera así, todos juntamos nuestro dinero, vamos a comprar un Lamborghini de la Italia y luego le vamos a dar al pastor. Y luego todos vamos a ir corriendo atrás del Lamborghini, esperando que abra la cajuela y nace otro Lamborghini. Y el pastor Nuno, él va a correr más rápido que todos para que le toque el Lamborghini primero. Pero no sería nuestra tecnología, ¿cómo sería si pudiera replicarse a sí misma? Sería órdenes de magnitud más compleja. Pero el ADN sí hace eso, hace una copia de sí misma. Ahora fíjense en eso, esto es una sola célula. 3,000 millones de letras de ADN. Tiene 2 hilos que están como hélice, forma hélice así. Para copiar esa información es difícil, porque un hilo se lee en esta dirección, el otro hilo se lee en la dirección opuesta. Entonces, para hacer una copia de información, solo para duplicar la célula, tienes que separar los 2 hilos, copiar uno directamente, el otro lo tienes que copiar al revés. Y eso está pasando en tu cuerpo en millones de células en este momento. Mira cómo funciona. Ahora está copiando uno de manera directa, la otra al revés. ¿Ustedes saben en qué velocidad se está copiando esto? En tus células en este momento, a 10,000 revoluciones por minuto. 3 veces más rápido lo que está girando el motor de un auto cuando maneja. Esto está copiándose a 10,000 revoluciones por minuto en millones de tus células en este momento, y no le estás diciendo nada, no le estás diciendo cómo hacerlo, el por qué. Es por eso que van a tener sueño cuando terminen de esto. Han estado trabajando mucho. Oh, pero eso es un accidente, es gelatina, ¿verdad? Que no hace nada. De hecho, mira, este es mi amigo Natán Díaz. Vamos a ver si se escucha, vamos a ver si funciona el audio. Él vive en Coajimalpa, Ciudad de México. Él es mexicano, aunque todos ahí creen que es gringo. Él es mexicano. Y ahora vamos a ver si lo entendemos el español de ahí, como el Chavo del 8. Hola amigos, ¿cómo están? Me da gusto otra vez poder hacer otro video donde estamos hablando de diferentes preguntas que ustedes tienen y que han estado... ¿Ustedes entendieron lo que dice? Sí. Pero ¿se entiende el español si se habla al revés?
fuerte. Entonces, déjenles digo algo, el español está difícil, créeme. Yo conocí a mi esposa cuando yo tenía 17 años, tengo 45 años, 25 años casados y aún todavía estoy hablando bien mocho y feo el español. Me sale una otra palabra que no tiene sentido, está difícil su lenguaje. Y lo más difícil es explicar los modismos del español. Dicen en México, ella me cae gorda. Y yo digo, ok, vamos a traducir eso al inglés. Ella es she, me cae, falls on me, gorda, fat. She falls fat on me. Oh, hey, hermano, cierra la puerta in case of the flies. Por si las moscas. No tiene sentido. Entonces uno tiene que aprender todos los modismos también. Pero el español no es tan complejo. Tampoco en inglés porque solo se entiende en una dirección. Pero si le pones al revés, pierde todo significado. ¿Por qué les digo eso? Porque hay palíndromas en español que los puedes leer en ambas direcciones y te da la misma información. A mamá a Roma le vive el amor a papá y a papá a Roma le vive el amor a mamá. Ahora léelo al revés. Da la misma información, dice lo mismo. Pero eso es complejo, que tenga sentido en ambas direcciones. Pero solo son 55 letras y no da nueva información, solo repite la misma información. ¿Por qué les digo todo esto? Escúcheme muy bien, ¿todavía están conmigo? Ok, escúcheme muy bien, jóvenes. El ADN en una sola célula tiene 3,000 millones de letras de información y se lee en ambas direcciones. Pero depende, si lo lees en una dirección te va a dar una información, si lo lees al revés le da otra información distinta. ¿Y eso es un accidente de la nada? Y en una sola célula hay 2 metros de hilo de ADN en el núcleo microscópico de una célula. ¿Cómo vas a meter 2 metros de hilo en el núcleo microscópico de una célula? Pues hay proteínas que lo envuelven como hilo dental. Mira cómo funcionan. Lo están envolviendo una vez. Y luego una vez que lo envolvieron todo, lo envuelven otra vez. Hilo dental y luego otra vez. Y todo eso está pasando en tu cuerpo sin que le des cuenta. Y hay un problema, otra vez. Ahora están cromosomas. Ahora tienes el original que tuviste al principio. Ahora tienes la copia que acabas de hacer a 10,000 revoluciones por minuto. Ahora se van a separar los dos ahí. Ahora tienes 2 células después de copiar 3,000 millones de letras de información más de lo que tiene toda una biblioteca. Todo así de rápido sin darle ninguna instrucción cómo hacerlo. Y saben que no se envuelve, no funciona la célula, no funciona el ADN sin que las proteínas los envuelvan. Pero no puedes tener proteínas al menos que ADN codifique para hacer proteínas. Entonces, ¿cuál vino primero? ¿El gallina o el huevo? Porque necesitas proteínas para que funcione el ADN, pero no hay proteínas sin que funcione primero el ADN. Tienen que ser creados al mismo tiempo por Dios. Entonces, como cristiano, ¿cómo explico la diversidad de la vida en los animales? ¿Hay evolución? Pues vamos a pensar en eso. Dios dice que Él creó a cada animal, las aves y los animales marinos en el 5º día, y los animales terrestres y luego el ser humano en el 6º día. Ahora noten esto, aguántame esto. Nuestras Biblias son traducciones. A veces usan términos que hoy, estos términos tienen otro significado. En la Reina Valera dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie. Y fue así. Si Dios creó a cada especie distinta, entonces no podemos ver nueva producción de especies hoy. Pero ten cuidado, porque lo que queremos decir hoy con la palabra especie no es lo que quiere decir la Biblia. Porque
como usamos la palabra especie de animal hoy, viene de Carl Linnaeus, un cristiano en el siglo XVIII después de Cristo. Entonces, la palabra allí, ¿cuál es en la taxonomía que nos dio Carl Linnaeus? Dios creó a cada especie de animal, o género, o familia, pero esa palabra para género o especie o naturaleza en Génesis 1 es min en hebreo. Es género, naturaleza o especie. Pues mira, les voy a mostrar la Biblia del Oso, la traducción a la Biblia en castellano, en español, de 1569. Y dice, mira, usa la palabra naturaleza solamente. Y eso es la mejor traducción de min en hebreo. Dios no creó cada especie de gato y perro distinto. Él creó la familia de los caninos, familia de los felinos, con toda la variabilidad genética para todas las especies que tiene cada una. Entonces Dios creó, queremos a este nivel, a nivel de familia. Ahora les voy a mostrar eso. Hay 7 especies del equinos silvestres hoy. 3 especies de cebra, el caballo silvestre, etc. Y creemos que todos ellos son parientes, tienen un antepasado en común. En nuestro Museo de la Creación cruzamos una cebra con un burro y una cebra con un caballo. Se llama ceburro y cebrallo, porque ellos son parientes en el pasado. Los evolucionistas ven eso y creen que eso quiere decir que todas las especies tienen un antepasado en común, pero la Biblia muestra como un huerto. Hay perros de todas formas, pero nunca van a convertirse en pájaros, en otras palabras. Se quedan distintos de lo que Dios hizo. Entonces yo pensé, voy a estar en Panamá. Voy a estar con jóvenes que están esperando el que viene el final. ¿Cómo puedo tener su atención para que aprendan eso? Y dije, les tengo que dar una ilustración. Y vamos con los caninos. ¿Nunca han visto todos los tipos de perros que hay hoy? Yo viajo a tiempo completo. Y a veces, por lo que parece, veo más perros que humanos en el aeropuerto. Vamos a ir a aeropuertos que llevan puros perros hoy. Y hay todo tipo de perro, flaco, pequeño, grande, gordo, peludo, un desastre. Todas estas que vemos hoy y el puro, pobrecito. Entonces, yo, como pueden ver, quizás nunca he sido muy fascinado con los perros. ¿Quieren ver mi mascota? Les voy a mostrar lo que a mí me fascinan los animales. Mi mascota se llama Michelle. No, este no es Michelle. Este es Michelle. Desde mi niñez yo cazaba serpientes, las venenosas, las no venenosas por igual. Estuve en la Universidad Univangélica en Goiás de Brasil. Tenemos un convenio con la universidad hace 3 años y dije, llévame con las serpientes. Y dice, no quieres ir allí. ¿Por qué? Son cascabeles y son así de gordas. Porque hacemos experimentos. Dije, llévame allí. Y entré allí en una jaula y hay cascabeles esos por todos lados. Y nada más le ponen algo en la cabeza y yo voy levantando los cascabeles. Así me encantan las víboras. Y cuando yo tenía 12 años, junté dinero con mi hermano y compramos un pitón. Ese pitón aún vive, está en la casa de mi hermano. Tiene 30 y tantos años ya. Y Michelle es una boa. Y compramos a Michelle hace 5 años. 5 años. Cuando agarramos a Michelle, estaba así de larga y delgadita. Ahora Michelle, ya pasó de 2 metros de largo. Y es como así. Y Michelle ha comido conejitos, patos, pero ya no les digo, se van a enojar. Pero yo también tengo 2 hijas. Y lo que hacen las niñas ablandecen el corazón de papá. Entonces recientemente dije, tengo que tener una mascota normal, ¿no? Y Dios nos dio a Packer.
Ahora dicen, ¿por qué lo llaman Packer? Porque es el nombre de uno de mis teólogos favoritos del siglo pasado, J.I. Packer, en su libro Conociendo a Dios. Pero ya, Packer, Chihuahua, vivimos en México, aquí sé que es estereotípico, ¿no? Pero hace 2-3 meses estuve en un viaje y me llaman llorando mi familia que corrió afuera para recibir a mi esposa, pasó un carro y lo tropezó. Y en un viaje yo estaba llorando y yo dije, no puedo creer que estoy llorando por un perro, y como que algo me cambió. Pero Packer era el perro más precioso en el mundo. Pero en la noche si pasa un carro, y yo pensaba siempre, ¿dónde está la lógica en eso? Packer es así de chiquito. ¿Cómo nos va a defender si alguien entra en la casa? Porque ladra como si va a hacer algo. Pero ladraba Packer para protegernos, porque con base en los datos genéticos, morfológicos del comportamiento, es evidente que el perro doméstico viene del lobo. Así que Packer quizás es así, pero Packer en su mente cree que es esto. Y se los voy a comprobar. Hay una canción que siempre poníamos como si fuera el lobo. Aquí está yo con mi hijo Martín con Packer. Packer viene de la familia de los caninos que Dios hizo en la creación, y ahora, pobre de Packer. ¿Por qué cambian los animales? De hecho, y ahí está Packer, pobrecito, tratando de ser perro. Déjenles explico el proceso. Esto no es evolución según Darwin. Hay algo pasando aquí que Darwin no entendía, porque la genética, el ADN en su forma de doble hélice no se descubrió hasta 1953, casi 100 años después que Darwin escribió su libro. Digamos, hay un gen C para pelaje corto, un gen L para pelaje largo. Entonces hay dos perros que tienen pelaje mediano porque tienen genes para corto y largo. Y tienen una cría, y una cría recibe la C de mamá y la C de papá y tiene pelaje corto. Pero ¿esa es evolución? ¿Se aumentó algo? ¿Está lleno de una ameba a un ser humano? No, se perdió algo, la variabilidad del L. Y uno recibe C de mamá y L de papá y tiene pelaje mediano como mamá y papá. Y uno recibe el L de mamá, L de papá, está bien peludote, pero no está evolucionando por tener más pelaje, perdió algo, perdió la variabilidad C. Entonces estos tres, digamos que van hacia el frío en Canadá, llega a Canadá y el pelaje de algunos no conviene para Canadá en el invierno y estiran la pata. Entonces después los que sobreviven son los con pelaje largo. Y otra familia, ellos van hacia el calor, llegan en el verano y pobrecitos estiran la pata también porque tienen mucho pelaje, y los que sobreviven tienen pelaje corto. Debido a muchos factores, distintas combinaciones de lo que Dios creó en el huerto van a sobrevivir, y cada vez es menos variabilidad genética, nada se agrega, solo se está perdiendo. Cuando esto sucede en el mundo natural se llama selección natural, pero no es un medio de la evolución porque va en dirección opuesta. Pero Darwin no pudo ver que contradice la teoría de la evolución, porque Darwin no entendía la genética, porque aún faltaba 100 años para descubrir la genética. Él solo veía lo de afuera, no a nivel en la genética. La selección natural tratan con nuevas combinaciones de información ya existente. No hay aumento de nueva información para ir a una bacteria a llegar a ser un ser humano. Es opuesto a la evolución. Se puede entender como frijoles. El coyote, él aún como canino le quedan muchos frijoles de canino. El dingo ya le queda menos. El collie le queda la mitad de su jarra de frijoles. El bulldog casi ya es un mutante.
Y pobre de Packer le quedó un frijol para aún decir que es perro. Y claro, los gatos no tienen nada de especial. Entonces, una familia con variabilidad genética de caninos empiezan a emigrar y cada grupo lleva distintas combinaciones genéticas. Y luego, por eso se explica con los caninos, los dinosaurios, todos los animales de sus migraciones llevan distintas combinaciones. Por ejemplo, los felinos. Hoy hay alrededor de 36 a 37 especies silvestres de felinos. Es porque Dios hizo en el principio felinos y luego distintos grupos en sus migraciones se cruzan entre sí y solo ciertas combinaciones genéticas sobreviven en donde viven. Pero tú dices, yo, entonces, ¿cómo explicas esto? ¿Cómo explicas entonces los vestigiales? Pues ahora sabemos, ¿se acuerdan de la ballena? Eso no es un vestigial. Las ballenas usan esos cuartos traseros para parearse en el agua resbaladiza. ¿Y qué de aquí, del apéndice? El apéndice tiene una función muy importante en el sistema inmunológico, especialmente en la niñez. Después de la niñez la función baja mucho y se puede quitar si se infecta. Dice, sí, pero te pueden quitar el apéndice y aún sigues vivo. Sí, pero te pueden también mochar la mano y vas a seguir vivo, pero no quiere decir que la mano no tiene función. ¿Y qué del cóccix? ¿No es una cola? ¿No es una cola? Pues ahora sabemos que el cóccix es un punto de conexión con eslingas que mantienen todo tu abdomen en su lugar. Y si te quitan el cóccix, vas a tener muchos problemas para hacer del baño el resto de tu vida. Es un punto de conexión para eslingas, para tu pelvis. No es un vestigial. ¿O qué de muelas de juicio? Ok, esto sí es algo fascinante. Esto se debe a la devolución, no la evolución. ¿Ustedes saben por qué gente hoy tiene problemas con muelas de juicio? La tecnología. Ustedes saben que las tribus africanas hoy no tienen problemas con sus muelas. ¿Saben por qué a algunas personas les tienen que quitar? Se llama comida procesada. Escúcheme muy bien esto. En tu niñez, tu mandíbula tiene un potencial de crecimiento. Entonces, a la medida que masticas fuerte la comida, crece la mandíbula. Pero la comida procesada no es necesario masticarlo fuerte, entonces tu mandíbula no llega a su potencial. Y también la comida procesada no lima tus dientes. La comida en la naturaleza sí los lima. Por ende, debido a la comida procesada, tenemos mandíbulas más pequeñas porque no hicimos el uso del diseño de la mandíbula en la niñez. Y tenemos los dientes más grandes porque no se están limando. Y es por eso para algunas personas ya no hay lugar para esta muela. Eso no es evolución, eso es devolución. De hecho, si quieren fuentes, entre las tribus hoy su impactación de dientes es muy distinta a nosotros porque no comen comida procesada y ellos tienen más que suficiente espacio para estas muelas. En otras palabras, no estamos comiendo de acuerdo al diseño y es por eso tenemos ese problema. ¿Y qué de esto? ¿Qué de los patrones en común entre las criaturas? Porque tenemos un Dios en común. El diseñador dice, para extremidades en planeta Tierra, eso es un buen patrón para la vida biológica. Les doy un ejemplo. Cuando yo era joven, yo estudiaba el arte de Diego Rivera. Y podemos ver que es el mismo autor, ¿verdad? Por lo que vemos aquí en común, patrones. Pero eso no quiere decir que hace millones de años hubo una sola pintura que evolucionó a 3 pinturas. Hay un artista en común y por ende cuando vemos similitudes en extremidades en la tierra es porque tenemos un diseñador en común. Amén. Y luego esto, ¿qué de las etapas embrionarias que todos empezamos casi iguales? Ok, escúchame muy bien. Esto fue un fraude. No es cierto.
Ernst Haeckel, un ateo, odiaba a los cristianos. Su padre era cristiano, escribía en contra de su padre. Él lo que hizo, eso es del embriólogo Michael Richardson, en su entrevista con los Times de Londres, dijo: esto es uno de los peores casos de fraude científico. Es impactante descubrir que alguien que uno creía ser gran científico fue deliberadamente engañoso. Me hace enojar. Lo que Haeckel hizo fue tomar un embrión humano y copiarlo, simulando que la salamandra, cerdo y todos los demás parecían iguales en la misma etapa de desarrollo, pero no es cierto, son falsificaciones. Y este mismo embriólogo dijo: eso es lo que hizo Haeckel. Él tomó el pez, salamandra, tortuga, polluelo, conejo humano, y él solo tomó del humano y lo copió aquí para aparentar. Y este mismo embriólogo tomó las imágenes de los distintos animales del humano y él dijo: así son realmente, son totalmente distintos. Nunca pasamos una etapa embrionaria parecida a un animal, al menos que le estás engañando y tratando de mentir. Pero ¿qué enseña la Biblia entonces sobre el origen de las razas humanas? ¿Cómo podemos explicar todas las distintas razas humanas si venimos de Adán y Eva? La Biblia dice que Dios hizo al hombre su imagen y semejanza y lo mandó a multiplicar y llenar la tierra. Pablo luego en el Nuevo Testamento dice a los atenienses que de una sangre Dios hizo todo el linaje de los hombres. Todos somos hijos de Adán y Eva. Y desde la Torre de Babel, después del diluvio, empezaron las grandes migraciones donde estamos hoy. Y por las distintas migraciones se llevaron en sí distintas combinaciones genéticas, pero todos pertenecemos a la misma raza humana. De hecho, el proyecto Genoma Humano, donde tomaron más de 20 años del siglo pasado para estudiar la genética humana, mira lo que dicen. Habían elaborado un borrador de la secuencia completa del genoma humano y los investigadores declararon por unanimidad que hay una sola raza, la raza humana. Si evolucionamos, ¿por qué no hay distintas razas humanas? Tú dices, pero ¿por qué las diferencias entre nosotros? No hay diferencias, son fenotípicas, esas son mínimas diferencias. Ok, lo que están viendo aquí es la cantidad de átomos en un universo conocido. 10 a la 80ª potencia, 10 seguido por 80 ceros. Es el número de átomos en el universo conocido. ¿Por qué les muestro eso? ¿Quieren ver cuántos hijos una pareja pueden tener sin que tengan la misma combinación genética? Una sola pareja, un matrimonio, les voy a mostrar la cantidad de hijos que pueden tener sin que tengan la misma combinación genética los niños, que no se vean iguales. ¿Están listos? 10 seguido por 2017 ceros. Es la cantidad de hijos que un matrimonio puede tener sin que los hijos tengan la misma combinación genética y se vean iguales. Y por lo que parece, algunos quieren alcanzar ese número. Mi suegra tuvo 12. Mi esposa y yo llegamos a 6. Y le dije, aquí está tu trofeo, tú ganas. Y entonces, y todos tenemos melanina. No hay colores de la piel, hay melanina. Melanina es el pequeño paraguas que sale a la superficie de la piel para protegernos de rayos solares. Y el color de melanina es marrón. Y hay un poco de amarillo y rojo, pero principalmente marrón. Tú y yo tenemos el mismo color de piel, solamente que hay genes dominantes y recesivos de melanina, por ende hay distintas combinaciones. Si tienes una tonalidad oscura, tienes genes dominantes de melanina, hay en medio y más claro de recesivos. Melanina, como pueden ver aquí, sale a la superficie de la piel. Pueden ver con alguien con pigmento oscuro, sale mucha melanina, se difunde para protegerte de los rayos solares. Algunos como yo que no tenemos mucha melanina, pues yo me quedo como langosta en el sol, frito, porque no tengo la melanina suficiente para protegerme de los rayos solares.
Y para comprobarles que somos del mismo color, esos son niños de Washington que los pusieron en fila y pueden ver, eso no es un arco iris de colores, es un solo color de una tinta clara hacia la oscura. Y con eso en mente, ¿cuál tono tendría que tener Adán y Eva para producir a tu tía y a mí? ¿Ustedes saben que casi podemos ver cómo era Adán y Eva hoy con la genética? No pueden haber sido como yo, todos como hijos de Donald Trump, porque todo el mundo se viera rubio y luego eso es como una película de ciencia ficción, ¿no? Da miedo. Pero este grupo arriba no tiene la variabilidad genética. No tampoco de Sub-Sahara África, porque solo tienen los genes dominantes y todo el mundo se viera así. Así que con estos dos grupos no existe la variabilidad genética para explicar el mundo. Tuvieran que ser como el promedio de un panameño por en medio. Entonces, si quieren ver cómo era Adán y Eva, si eres panameño, el promedio de un panameño, solo miren el espejo. Así más o menos tendría que ser Adán y Eva. Porque con esta combinación pueden producir todas las distintas variabilidades y combinaciones genéticas para demostrar cómo está todo el mundo. Así que no son distintas razas, son las combinaciones que se dan. En nuestro ministerio tenemos un genetista de Harvard y él fue a esta página que muestra muchas distintivas étnicas en el mundo y él combinó todas en 2 personas. Y pidió a la inteligencia artificial, si yo combino todos los rasgos étnicos en el mundo en 2 personas para hacernos una Adán y Eva, ¿cómo saldría? Y mira, les voy a mostrar a Adán y Eva que salió de la inteligencia artificial. ¿Se ven como panameños para mí? Y ellos... es lo más cerca a saber cómo se veía Adán y Eva hoy. Esto es una mezcla de todas las características étnicas del mundo. Para producir esto. Y a veces estas diferencias salen de inmediato. A veces la gente tiene mellizos y parecen de 2 supuestas razas. Como aquí. A una le tocó lo claro y a uno le tocó los genes más dominantes. O mira aquí. Cuando yo veo esta foto, no veo a la niña, pienso en el papá. Y digo, espero en Dios que la niña a su lado no es la que nació primero. Porque necesitarían un pastor y un genetista muy rápido. Ese matrimonio va a tener un problema. Pero ustedes pueden ver la variabilidad genética allí. Y mira estos 4, 2 sets de mellizos que salen distintos. Cuando nosotros vemos unas características en común y decimos, mira, eso es como más latino, no como mexicano, latino. Y luego dicen, y estos aquí son más como gringos, no como gringuillos. Pero esos no son 2 razas, son mis 6 hijos. Hace varios años, mi hija está diciendo, trágame tierra ahorita, allá. Y dices, ¿cómo sucedió eso? Pues mi esposa es mexicana, entonces yo salí del acervo genético básico del ser humano y soy de los mutantes que, por eso los gringos tienen muchas alergias y es porque ya hemos perdido mucho. Y yo dije, voy a mejorar la raza, me casé con una latina. Para volver a tener esa variabilidad genética. Y ahora puedes ver todas las combinaciones distintas entre los niños. ¿Y qué de los ojos? ¿Ustedes saben que no existen ojos azules? Así que los aquí que tienen sus ojos verdes y azules ya no presumen. Y por eso cuando alguien pone contactos azules o verdes, todo el mundo sabe, esas son mentiritas, ¿verdad? Se nota desde lejos. Es porque los contactos de color tienen tinta. Los ojos no tienen tinta. Por eso se ven falsos. ¿Ustedes saben que hay un solo color de ojo? Es marrón. Yo tengo ojos marrones.
Pero la capa con algunas personas del ojo es tan delgada que aparenta otro color, pero es marrón. Y tengo la capa del ojo muy delgada, pero lo único delgado de todo mi cuerpo. Lo demás está bien saludable. Así que, ¿cómo voy a terminar? ¿Cómo voy a terminar? ¿Te animas a pasar con la camisa roja? ¿Sí? Pásale. ¿Sí? ¿Hay manera de que pueda pasar? Oh, sí, pasa ahí. Quiero que pase aquí. ¿Por qué les quise mostrar todo esto? ¿Cómo ha sido la historia humana en cuanto al racismo? ¿Cómo ha sido? Mala, racista, opresiva. Hay personas hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Mande? Jordan. Ok, Jordan. Jordan, pase aquí. Pues espero que hay confianza. Jordan, hay personas hoy en la iglesia también que entran en un movimiento que se llama woke, de justicia social. Y Jordan, ¿tú conoces a Cristo, Jordan? ¿Eres cristiano? ¿Sí? Porque si no, vamos a tener otra conversación. Jordan, hay personas que dicen que tú y yo no nos debemos llevar bien. Porque, ¿puedes sacar la mano, Jordan? Y mira mi mano. Y dicen que Jordan y yo debemos tener enemistad. Que él debe estar enojado con mis antepasados y yo debo estar enojado con lo que él hace hoy. Pero Jordan, no existen razas. Somos de la misma raza. De hecho, lo que ves diferente entre nosotros es mínimo. Así que, Jordan, te quiero dar un secreto, pero tengo un micrófono, así que todo el mundo va a escuchar el secreto. Te quiero decir algo frente a frente. Vas a escuchar personas y movimientos que dicen, ¿qué haces en esa iglesia con un pastor blanco? Tú estás siendo otra vez oprimido como un hombre moreno. Y van a tratar de dividir la iglesia en divisiones donde no hay. Jordan, te quiero decir algo. Mi madre no conoce a Cristo. Así que Jordan, tú eres más estrechamente emparentado conmigo que mi propia madre. Porque tú eres mi hermano en Cristo. Él es más familia mía que mi propia madre. Porque mi madre no es en la familia de Dios. Entonces, mis hermanos, no vean distinciones en la iglesia fenotípicas que vienen del diseño de Dios. No son para pelear, ni son para menospreciar, ni exaltar, sino es la imagen de Dios que tenemos, que somos iguales. Y no permite ningún movimiento traer división entre ustedes. Y también, mis hermanos, todos aquí tenemos parientes, familiares, primos que no están en Cristo. Te voy a decir algo. A tus familiares que no están en Cristo, queremos que conozcan a Cristo, pero ten por seguro esto. Jordan es más emparentado a ti que ellos, porque él es de la familia de Dios contigo. Amén. Jordan, gracias por ser mi hermano en la sangre y en la fe. Y en la próxima Navidad acuérdate de eso, porque nunca me has dado ningún regalo. Gracias. Dale un aplauso a Jordan. Termino con esto. Escúcheme muy bien. El hecho de que todos pertenecemos a la misma raza no son buenas noticias. Son terribles noticias. Porque eso quiere decir que pertenecemos todos a la raza en enemistad con su creador, la raza de Adán. Joven, puede que estabas aquí, brinque, especialmente cuando pasa la cámara en la alabanza, estás, y luego la cámara, ya estoy en cámara.
Puede que estás así, aleluya, con un ojo abierto a ver cuando viene la cámara. Pero eso no quiere decir que tú has vuelto a nacer. Joven, escúcheme muy bien. Lo más triste de ir al infierno, yo creo, son aquellos que se la pasaron alabando al Señor y solo para terminar ahí, porque nunca conocieron a Cristo, solo conocieron la religión de sus padres. Joven, por favor, hasta que llegues a entender que no hay nada que ya puedes hacer por ti mismo, no hay ninguna reforma que te puedes dar para salvar. Lo que tienes que hacer para ser salvo es morir. Ser crucificado con Cristo en su cruz y levantado para volver a nacer. Ya naciste una vez bajo Adán, ese es tu cumpleaños. Pero necesitas volver a nacer bajo otro Adán, Cristo Jesús. La cabeza de la raza espiritual, de los que se son perdonados por su sacrificio, de los que son hechos hijos de Dios. Joven, escúcheme muy bien. Cuando yo estuve en el ejército, un señor que se llama Sean Burden me mostraba la Biblia para confrontarme sobre algunas cosas. Y yo le dije, Sean, yo soy cristiano. ¿A quién estás predicando? Aleluya. Yo soy cristiano, yo no soy musulmán, yo no soy budista, pues yo soy cristiano, soy gringo, los gringos son cristianos. Y él me mostró Mateo 7, no todo el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Dice después, que recibes a su Hijo. Y yo no entendía, yo creía que era cristiano porque no soy budista, porque no soy musulmán. Quizás tú dices, yo soy cristiano porque yo fui a iglesia. Yo soy cristiano porque no soy católico romano. Yo soy cristiano porque no soy gay como ellos. Yo soy hetero. Eso quiere decir que soy cristiano, ¿verdad? Mis hermanos, hay más heterosexuales hoy en el infierno de los homosexuales que hubieron. Y no es para justificar la homosexualidad, es un pecado terrible, pero el ser hetero no te hace salvo tampoco. Escúcheme muy bien, jóvenes, porque demasiados en esta generación les encantan los eventos, les encanta salte, brinque. Hoy viene no está mal, pero viene el me gusta la gasolina y ahora él viene de su testimonio. Y eso está bien, que cuente de Cristo. Pero creen que eso es lo que te hace salvo. Y lo más triste es que al entrar en la presencia del Señor, vas a ir corriendo hacia Él y Él te diga, detente a ti, no te conozco. Y eso debe ser lo más terrible que puede existir. Al menos si no estás en Cristo, a menos sea ateo y sea constante, a menos puedes vivir sincero. Oh, joven, asegúrate que tu alabanza viene porque sabes que has sido perdonado. No porque se espere eso de ti. No es para que puedo estar aquí. Ok, TikTok, ya estoy en vivo en Instagram. Ok, ¿me ven? ¿Me ven adorando? Ok, ya está. No, solo hay 5 personas viendo. Espera que haya más para que yo empiece a alabar. Soy santo. Ay, mis hermanos, cuando tú adoras al Dios de gloria, no es una ocasión para que te ven de otra manera. Lo adoras a Dios porque Él ya te ve a ti de otra manera, te ve por la justicia de Cristo, no por tu pecado. Entonces, ahora les puedo decir, mi raza, por lo que vimos, mi raza, asegúrate que eres mi raza también en Cristo.
Y sepas, joven, no hay ninguna danza religiosa, no hay ninguna adoración, no hay ningún campamento, no hay ningún servicio y tampoco no hay nada que puedes decir, yo soy virgen hasta el altar, eso no te va a salvar. De hecho, la única pureza que podemos tener es la pureza de Cristo, nada de lo que hemos adquirido nosotros. Y si al menos que estás solo mirando a Cristo para tu justicia, puedes danzar aquí hasta que se caen las estrellas, no importa nada. No les digo eso para ser malo, les digo eso porque yo también estaba confundido en mi juventud sobre eso. Yo también creí que era cristiano. Hasta que el Señor en su gloria y su gracia me quebrantó. Rescató a mi vida de las garras de Satanás. Y le dije, Señor, no te quiero servir el domingo, te quiero servir con el resto de mi vida. Y por su gracia, este mes pasado, agosto 2024, por la gracia del Señor, mi esposa y yo cumplimos 21 años caminando con el Señor. Y digo, Señor, has sido fiel. Así que joven, sin Cristo no hay esperanza. Y no hay emoción de nada, ni quien venga a visitar la iglesia, nada de eso se compara con conocer al Rey de Gloria. No salgan así sin conocerlo. Gracias, raza, y espero que seas de la otra raza conmigo. Los amo en Cristo. Bye.